Bien, pues vamos a ver ahora la siguiente pregunta, que sería la interpretación de las ecuaciones químicas, ¿vale? Interpretación de las ecuaciones químicas. Bueno, y una vez ajustada la ecuación de una reacción química que hemos hecho en los ejercicios anteriores, es decir, aquí hemos explicado a grosso modo, cómo se ajustaban las ecuaciones y luego pinchando más adelante, pinchando aquí, pues podrá acceder a una animación, es decir, lo tienen aquí, lo que hemos explicado antes también. Pues una vez que ya se supone que hemos ajustado y sabemos ajustar las ecuaciones en una reacción química, pues es importante saber interpretarla. Claro, o sea, una vez que ya la tengo ajustada, pues es muy importante saber interpretarla para sacar toda la información posible de la misma. Dicha información nos puede ayudar a la hora de resolver un problema. Bueno, nos puede ayudar, no, es que nos va a ayudar, nos va a ser fundamental a la hora de resolver un problema, ¿vale? Bueno, pero dicha interpretación se puede ver siempre, como hemos dicho y ya hemos insistido en clase, siempre en dos escalas. Una desde un punto de vista como microscópico, a escala como microscópica, ¿de acuerdo? A escala microscópica, en donde los coeficientes de la ecuación química, o sea, vamos a fijarnos lo que ocurre a escala microscópica, es decir, lo infinitamente pequeño, a nivel de moléculas, de partículas, de iones, de electrones, en fin, nos vamos a fijar en ese marco de dimensiones, a escala microscópica, de lo infinitamente pequeño. Bien, átomos y moléculas que intervienen en la reacción. Por ejemplo, la ecuación ajustada correspondiente a la síntesis del bromuro de hidrógeno, aquí tenemos el bromuro de hidrógeno, a partir de bromo e hidrógeno en estado gaseoso, pues es esta. Lo primero que hemos visto es que ya está ajustada. Tenemos un hidrógeno en estado gaseoso, una molécula, se unen para formar moléculas diatómicas, H2G más Br2G da ¿quién? 2HBr. Ambas o todas están como en estado gaseoso, ¿de acuerdo? Muy bien, vemos que además están ajustadas porque el mismo número de átomos de hidrógeno hay al principio que al final, y átomos de bromo hay al principio que al final. Luego ya tenemos nuestra ecuación. Hemos empezado con una ecuación facilita para no complicar mucho, y vemos que está efectivamente ajustada. Bueno, ¿esto qué implica? Pues esto implica muchas cosas y nosotros podemos verlo desde muchos puntos de vista, pero vamos a empezar a escala microscópica. Pues esto implica que una molécula de hidrógeno, de H2, va a reaccionar ¿con quién? Con una molécula de ¿quién? De bromo, claro. Para dar ¿qué? Dos moléculas de bromuro de hidrógeno. Dos moléculas de bromuro de hidrógeno. Molécula hidrógeno, molécula de bromo, para dar moléculas de bromuro de hidrógeno. Es decir, el número de moléculas de cada sustancia viene determinada por los coeficientes estequiométricos delante de la misma, ¿vale? El número de coeficientes estequiométricos delante de las mismas. Pues esta es una posible interpretación. Una molécula de ¿quién? De hidrógeno reacciona ¿con quién? Con una molécula de bromo para dar dos moléculas de HBr, ¿vale? Aquí lo tenemos sintetizado o expresado mediante una imagen, ¿vale? Se rompen estos enlaces, y se forman unos nuevos enlaces entre el hidrógeno y el bromo, ¿vale? Para tener dos moléculas de ¿quién? De bromuro de hidrógeno. Muy bien. Pero, ¿cómo podemos verlo a escala macroscópica? Bueno, porque esta es la interpretación a escala como microscópica. Yo ya le dije micro del griego, micro pequeño, scopio visión, de lo infinitamente pequeño. Bien, a escala macroscópica. Bueno, pues a escala macroscópica, para interpretar una ecuación, a escala macroscópica, pues debemos considerar un número elevado de moléculas, ¿verdad? Porque claro, nuestra visión no es visión de microscopios, nosotros tenemos que medir magnitudes observables, experimentables, pero desde un punto de vista macroscópico. Entonces, en este caso, y considerando el ejemplo anterior, pues en vez de una molécula de H2, pues consideraríamos, por ejemplo, ¿quién? El número de Avogadro de ¿quién? De moléculas de hidrógeno. En este caso, la reacción se podría interpretar de la siguiente manera. N sub A, molécula de ¿quién? De HD,
2 de hidrógeno, en estado gaseoso, reaccionan con quién? Con el número de Avogadro, con NSOA, moléculas de quién? De Br2, para dar quién? 2 NSOA, moléculas de quién? De HBr. ¿De acuerdo? O sea que aquí estaríamos ya manejando números muy grandes, como es el número de Avogadro, para que esas magnitudes puedan ser observables desde el punto de vista macroscópico. Es decir, NSOA, la proporción es 1 a 1. NSOA de hidrógeno reaccionan con quién? Con NSOA de quién? De moléculas de bromo para formar 2 NSOA. 1, 1, 2. ¿Vale? Bien. Nosotros sabemos que el número de Avogadro equivale a quién? Al número de partículas que hay en un mol de dicha sustancia. O dicho de otra forma, que un mol de cualquier sustancia va a tener ¿quién? 6,023 por 10 elevado a 23 partículas. Que pueden ser átomos, moléculas, iones, lo que sea, ¿vale? Pero aquí ya, este es un número suficientemente grande que sí se puede observar esas cantidades a simple vista a nivel macroscópico, ¿de acuerdo? Por tanto, la reacción también se puede interpretar de la siguiente manera, que un mol, ¿de quién? De H2, claro, porque un mol, que es la cantidad de sustancia, en un mol, ¿cuántos hay? Pues hay NSOA, el número de Avogadro, es decir, 6,023 por 10 elevado a 23. Pues va a reaccionar con quién? Con un mol de quién? De Br2, para dar 2 moles de HBr, evidente. En vez de hablar del número de partículas, pues voy a hablar de quién? De un mol de H2 con un mol de moles, ¿vale? Voy a hablar de moles, también es otra forma de verlo. Un mol de H2 reacciona con quién? Con un mol de Br2 para dar ¿quién? 2 moles de HBr, ¿vale? Es decir, un mol de hidrógeno molecular reacciona con un mol de bromo para formar 2 moles de ¿quién? De bromuro de hidrógeno. Muy bien, pues esa es otra forma. Se recuerda, ahora convendría recordar que la masa de un mol de cualquier sustancia, es decir, lo que nosotros conocemos como ¿quién? Con la masa molar, la masa de un mol, la masa molar, coincide ¿qué? Coincide numéricamente con la masa atómica o molecular de dicha sustancia, con una pequeña salvedad, que la masa molecular está expresada en ¿quién? O es una masa relativa y está expresada en U más, unidad de masa atómica, U más. Es decir, estarían expresadas en función de la 12ª parte de la masa del isótopo 12 de carbono, ¿vale? O sea, a la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 12. Mientras que la masa de un mol, o lo que es lo mismo, masa molar, está expresada en ¿quién? En gramos por mol. Es decir, que van a coincidir numéricamente, pero las unidades van a ser distintas, ¿vale? Lo tenemos en cuenta. Muy bien. Pues si miras una tabla periódica, ¿vale? Es decir, que por tanto, a partir de las masas atómicas de los elementos, pues vamos a poder calcular aquí masas moleculares. Masas moleculares. Y la única salvedad que tenemos que tener cuidado es las unidades. Que si hablo de masas atómicas y moleculares, vendrán expresadas en UMA. Y si hablo de masas molares, pues vendrán expresadas en gramos por mol. Haciendo esta salvedad, que yo creo que es evidente y obvia después de haber estudiado todo esto, pues ya lo sabemos, ¿vale? Bueno, pues ahora si yo miro en la tabla periódica, me voy a ver el hidrógeno y veo que la masa del hidrógeno es una U. La del bromo 79,90. Pues entonces la masa molecular de ¿quién? Del hidrógeno molecular será ¿quién? 2. Claro, 2 porque por 1. La del bromo será 100, el resultado de multiplicar 79,90 por 2, que es 159,80 UMAS. Y la del bromuro de hidrógeno pues sería pues sumar la del bromo, que es 79,90, más la del hidrógeno, que es 1, 80,90. Entonces, así, un mol de H2 tendrá una masa de ¿quién? De 2 gramos. Un mol de Br2 tendrá una masa de ¿quién? De 159,80. Y un mol de HBr tendrá una masa de ¿quién? De 80,90. De esta manera,
Una última interpretación de la reacción sería la siguiente. 2 gramos de quién? De H2. 2 gramos sería quién? Un mol. ¿Vale? Porque eso sería la masa molar. La masa de un mol. 2 gramos reaccionan con quién? Con 159,80 gramos de quién? De Br2. Para dar 2 por 80,90. Es decir, 161,80 gramos de bromuro de hidrógeno. Fíjense que todas estas interpretaciones son posibles. Lo único que cambia es el nivel, el nivel en el cual lo estamos interpretando. Aquí lo estamos interpretando en quién? En términos de quién? De masas molares, de masas. Aquí lo estamos interpretando en quién? Moles. Aquí lo estamos interpretando aquí en relación en cuanto a número de Avogadro, la relación que hay entre los números de Avogadro, cantidad de, y aquí lo estamos expresando aquí en moléculas a nivel microscópico, es decir que a nivel microscópico habría una posible, que sería esta, y luego a escala macroscópica pues tendríamos 3. Es decir, esto es lo que pasa molécula a molécula. Una molécula de esto reacciona con otra de esto para dar 2 de estas. Y aquí lo tendríamos a nivel macroscópico, que tendríamos varias posibilidades. En función del número de Avogadro, en función de qué, de la cantidad de sustancia o mol, y en función de qué, de la masa. Dependiendo del problema, pues usaremos una u otra, o incluso todas, ¿no? Pero conviene saber distinguir y ver cómo están relacionadas. Lo que no podemos es mezclarlas. O sea, yo no puedo empezar a hablar aquí de 2 gramos de H2, perdón, para luego hablar de aquí de un mol, para luego hablar aquí de una molécula. Es decir, o hablo todo de molécula, o hablo todo de quién, del número de Avogadro, de moléculas, o hablo de quién, de moles, o en fin, que lo que tengo que ser coherente y usar una interpretación de las 4 posibles, usar una, pero no mezclarlas, aunque evidentemente, por supuesto, están relacionadas. Bien, importante, en las ecuaciones químicas, la proporción de combinación en partículas que se indica en una ecuación química coincide con la proporción de combinación de cantidad de sustancia medida en moles. Bueno, pues ese es el resumen de esta pregunta. Que la proporción de combinación en las partículas, que sería la interpretación como microscópica, coincide con quién. Vámonos aquí. ¿Coincide con quién? Con la proporción de combinación en cantidad de sustancia, medida en moles, ¿vale? Eso es importante. Bien, problemas de estequiometría. Bien, por eso ya lo haremos en la próxima pregunta.